pero sí quiero contrastarlo. ABC Guarderías Hermosillo, Sonora, y la plataforma Usumacinta de trabajadores en un servicio subcontratado de petroleros. Dígame usted, don Emilio, por este conocimiento profundo que tiene, ¿qué diferencia hay, a no ser la desgracia en el fondo y el nivel de la gravedad de la culpa en el News Divine, el asunto del dolo eventual, cual si las autoridades hubieran querido ocasionar las muertes, y la exoneración en el caso de la tragedia Usumacinta, aquello del no funcionamiento de las mandarinas y finalmente las conclusiones, y nadie dijo nada, más de 20 muertos. Pero bueno, el asunto es el diseño institucional, me parece. Si estamos en el terreno de las investigaciones penales, laborales, civiles o familiares, parece que las comisiones abandonan sus propósitos con el argumento que no hay competencia y porque hay un enjuiciamiento jurisdiccional. En el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, un servidor ha dicho, y esta es una concepción individual, de que la participación de las Fuerzas Armadas no es un asunto que tenga que ver con fuero castrense. Que no comparto el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo antepongamos como una regla general en los temas de seguridad pública, porque seguramente la Corte estaba resolviendo una condena, un proceso penal en lo concreto. No estaba enjuiciando ni el 13 ni el 129 de la Constitución política de este país. Hay una iniciativa que por ahí hemos formulado y nosotros decimos que en la circunstancia actual seguramente un decreto debería regular, y por la naturaleza del decreto en una temporalidad, en un lapso específico, la participación de las Fuerzas Armadas, porque de otra suerte quiere decir que el Estado es un fracaso en este tema y que le toca constitucionalmente a los poderes federal, estatal o municipal. Y un planteamiento muy simple, don Emilio. En los asuntos de la competencia federal, estoy seguro que hasta el senador Pablo Gómez le va a ayudar. Desayuda. ¿En qué asuntos de competencia federal, en cuáles como regla general puede ubicar a la víctima como una persona física individual, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierte en su representante? ¿En qué delitos? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, senador Torres, agradecerle su reflexión, porque ese es un tema que ha ocupado enormemente mi quehacer. El 80% de las quejas que nosotros atendíamos tenía que ver con el aparato de justicia, con la Procuraduría, con reclusorios, con Seguridad Pública, con la Consejería Jurídica. Y justamente ese hecho patente, que quien llegaba esencialmente era gente pobre. 9 de cada 10 personas que atendíamos eran personas con un ingreso de un salario mínimo o menos. Y es extraordinariamente difícil cuando uno ve que la justicia esencialmente no llega para los pobres. Y es ahí entonces, por eso recupero la figura de Ponciano Arriaga, en una apuesta de una transformación y consolidación de las instituciones. Estoy convencido que la CNDH necesita tener un sentido de mucha más oportunidad y proactividad, no solo esperar a que las quejas le lleguen, sino hacer quejas de oficio, hacer uso de una serie de atribuciones que hacen la diferencia, lo conozco y lo sé, lo he vivido, por ejemplo las medidas cautelares, de manera que la autoridad sepa que se conoce el hecho y esa sola intervención hace la diferencia. Durante mi gestión se emitían casi 5,000 medidas cautelares al año y eso generó un proceso para ayudar de inicio a muchas víctimas que ni siquiera tuvieron la necesidad de visitar
un separo, porque ya había una acción de intervención oportuna. Hay algunos otros mecanismos, por ejemplo, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, es un mecanismo que está aprobado, es un mecanismo internacional que viene del protocolo facultativo de la materia y tendría que estarse empujando con mucha más claridad. Diría que claramente, en términos de dolor humano, me costaría mucho ubicar la diferencia, senador, de los ejemplos que usted pone, pero claramente creo que hay una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse en distintos principios. Y la primera respuesta a todos los casos tiene que ser la justicia. Lamentablemente, en muchas ocasiones lo que encontramos es que la justicia es la excepción y la impunidad es la norma. Y ese es un hecho que claramente afecta nuestra confianza a las instituciones. Y también diría que me parece indispensable que dentro de este proceso de fortalecimiento de las instituciones, lo primero es diseñar mecanismos y tramos de control. Los tomadores de decisiones y los procesos al interior de las instituciones muchas veces ni se enteran de lo que pasa, Y hay un proceso de herencia y de inercia dentro de las procuradurías que es atroz. Y ahí diría con toda claridad, esos son parte de los procesos que tendría que estar haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En lo que usted refiere en particular sobre el Ejército, me parece que necesariamente tenemos que ubicar que no puede el Ejército, no le toca todo al Ejército. Hay partes específicas que la Constitución mandata, pero si no hacemos una complementariedad de la agenda social, de la agenda económica, de los términos de relación con Estados Unidos y algunos procesos muy importantes de prevención y concientización, eso no se va a resolver. Podemos poner, como ha pasado en Ciudad Juárez, un destacamento importante de efectivos y hoy el número de muertes en Ciudad Juárez es mayor al que era antes de que llegaran las Fuerzas Armadas. Necesitamos complementar distintas agendas, inclusive, déjeme decirlo así, hasta para cuidar al Ejército, porque es claramente un proceso donde hay otro tipo de agendas económicas, sociales y políticas de otra naturaleza que necesariamente tienen que complementarse. Y en el caso de los delitos, de proteger a las víctimas, siempre y cuando el límite sea no sustituir al Ministerio Público, como usted lo dice. Es una tragedia que la gente no le tenga confianza al Ministerio Público, porque es su representante. Se ha confundido el proceso porque el Ministerio Público se erige como una especie de actor neutro, inclusive la carga de la prueba descarga en la víctima. E inclusive en ocasiones, por ejemplo, ante la denuncia de los delitos de amenaza, la respuesta es, venga cuando le hayan hecho algo. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Necesitamos, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia, que llevamos 1 año y medio, nos quedan 6 años y medio de vacatio legis, tomarla como una herramienta principal, y eso es un ejemplo de armonización. Si no cuidamos esa reforma, nos va a pasar lo que nos pasó con la reforma 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. La implementación local fue extraordinariamente diversa. La reforma constitucional en materia de justicia es una de las anclas más poderosas que tenemos para la eficacia de los procesos de las procuradurías. Muchas gracias por su atención. La senadora Adriana, en el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos, presidenta. Yo quisiera hacer 3 preguntas. Trataré de ser lo más concreta posible para también permitir que los demás compañeros puedan hacer uso de la voz. En su plan de trabajo ha comentado y ha insistido, al igual que en su presentación, en la necesidad de fortalecer con cada vez mayor autonomía a la propia comisión. Nosotros en el Senado estamos trabajando y en esto el senador Krill ha sido un líder en el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que realmente podamos asumir plenamente los compromisos que ya están firmados y que incluso han sido en muchas ocasiones ya ratificados, pero que no se plasman en nuestra Carta Magna. Y me parece que la tesis de tener una mayor autonomía, sin duda le da mucha más fortaleza a la comisión. Sin embargo, hay poderes metaconstitucionales que influyen en diversos actores de la vida pública nacional. Y yo quisiera preguntarle, y dada su experiencia, que incluso usted ha tenido la oportunidad de servirle al pueblo a partir de su función en la Comisión Estatal, ¿cómo es que cree que deba de buscarse una mayor autonomía